Bendiciones, bienvenidos a este primer episodio de Cava Podcast. En este primer episodio queremos hablarte sobre la palabra de Dios y sobre lo que Dios quiere transmitir a través de nosotros. Para nosotros es un placer, es una bendición que nos estés escuchando en este momento y que nos estés viendo. Mucho gusto, mi nombre es Kevin Villalobos y conmigo me acompaña Edwin Villalobos. Bendiciones, primeramente quisiera compartir con ustedes el significado de este podcast. Cava Podcast es la abreviatura de Caminando a la Verdad y el Amor. Tal vez si Kevin nos comparte la idea o el por qué nace este proyecto. Bueno, este proyecto nace gracias a la necesidad de muchas personas, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? De conocer verdaderamente a Dios y el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Nosotros en este nombre, en el logo, nosotros ponemos como referencia el versículo de Tercera de Juan 1.4 y su importancia, ¿verdad? Dice Tercera de Juan 1.4 que dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Bueno, este versículo no es solo un lema para nosotros, es el deseo más profundo detrás de este podcast, poder transmitir la palabra de Dios a través de nosotros y que sea Dios el centro de este lugar, de este podcast, ¿verdad? Y bueno, y que las personas puedan conocer la verdad y caminar hacia ella, ¿verdad? Amén, así es. ¿Qué significa caminar en la verdad? Por acá lo tengo apuntado, dice verdad como persona. Aquí tenemos 2 puntos, la verdad como persona y cómo caminar en esa verdad. La verdad como persona, Jesús dijo: yo soy la verdad. ¿Qué es la verdad y su significado? Es la conformidad de lo que se dice, piensa o cree con la realidad o los hechos. Es lo opuesto a la mentira, al engaño o al error. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, acá vemos, ¿verdad? Lo que Jesús dice en este versículo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La importancia de lo que es, pues este punto, el nombre, nuestro tema central, ¿verdad? Que es caminando a la verdad y el amor, que lo que queremos es que caminemos juntos hacia Jesús, ¿verdad? ¿Cómo caminar en esa verdad hoy? Ya estamos en un mundo que realmente está muy corrompido por la maldad. El primer punto dice: conociendo a Jesús cada día. Bueno, ¿y cómo podemos, verdad, caminar en esa verdad hoy en día? Y ese primer punto, conociendo a Jesús cada día, esto es un tema de intimidad, es un tema de decisión propia. El caminar en la verdad comienza en esa relación íntima con Dios, el querer conocer más de Dios, el querer estar en ese anhelo en nuestro corazón, ¿verdad? Que nosotros queremos conocer de su palabra y no solo conocer de Dios, sino conocer a Dios verdaderamente. Y no solamente teniendo también esa intimidad, sino también en el segundo punto, viviendo conforme a la palabra. La Biblia no solo nos habla de la verdad, sino que también nos guía en ella, nos traza el camino que nosotros tenemos que andar conforme a esa voluntad en Dios, ¿verdad? Y no solamente, también la palabra de Dios no es solo un libro, sino que es ese manual que Dios nos obsequió a través de personas, las cuales las escribieron a través de los años, y poder caminar en ella, ¿verdad? Porque Dios utilizó a estas personas para poder nosotros tener ese manual de vida que nos haga saber en qué camino andar. Y algo muy importante que tenemos aquí, el tercer punto, dice: siendo honestos con Dios y con nosotros mismos. Caminar en la verdad implica quitar las máscaras, reconocer nuestras luchas, pecados y buscar ser transformados por Dios. Esto es un punto muy importante, el nosotros poder tener esa confianza en Dios, ¿verdad? Ese deseo de querer cambiar, de querer caminar en esta verdad. No sé qué opinas. Importante ver también en este tema que muchas personas a veces que empiezan en los caminos de Dios lo dejan, se apartan o simplemente sienten que no avanzan, y muchas veces es porque no hemos soltado algo que hicimos, que tenemos muy arraigado en nosotros. Y acá claramente dice
La verdad implica quitar las máscaras, reconocer nuestras luchas, pecados y buscar la transformación, ser transformados por Dios, ¿verdad? Claramente, muchas veces que nos sentimos nosotros, y lo digo también por experiencias propias, porque al volver a Dios, tal vez a muchos nos costó en su momento, y muchas veces fue porque no nos sentimos dignos, y pues muchas veces fue por eso, porque no nos quitamos nuestras máscaras, no reconocemos nuestros pecados ni nuestras luchas. Es algo muy importante lo que es la confesión, reconocer lo malo que hicimos para poder dejar eso y que el diablo no tenga potestad sobre nosotros, ¿verdad? Amén. En el cuarto punto, amando con verdad, ¿verdad? No es solo hablar lo correcto, también es vivir con compasión, integridad y gracia, como lo hizo Jesús. El modelo a seguir en este podcast es Jesús, tratar de llegar, ¿verdad?, a esa comunión que tenía Jesús con el Padre. Sabemos que Él fue perfecto y es tratar de llegar a esa perfección, ¿verdad? Es tratar de caminar y sabemos que en algún día lo vamos a alcanzar con la ayuda de Dios, con la ayuda de nuestra iglesia, en la congregación que pertenecemos. Con ayuda de Dios vamos a estar ahí muy cerca, ¿verdad? De poder estar conforme a la verdad, también teniendo compasión con las demás personas, hablándoles de la palabra de Dios y no solamente nosotros ser esos hacedores de la palabra, sino también compartirla y compartir lo que Dios ya ha hecho con nosotros, ¿verdad? Muy bueno ese punto, porque igual hay algo que dice nuestra pastora de casa que es, no vayamos a nuestras iglesias a engordar de la palabra, también demos a los demás de eso que nosotros recibimos. ¿A qué me refiero a engordar de la palabra? Si lo vemos de la parte natural, nosotros comemos y comemos y comemos y así engordamos, así es con la palabra. Si nosotros no ofrecemos eso que a nosotros nos están dando, que es lo que manda Jesús, ¿verdad? A dar su palabra, entonces, no llegamos a nada. Este también es uno de los propósitos de este canal, ¿verdad? Poder llegar a más personas y demás y compartir con ustedes también de lo que nosotros tenemos y de lo que nosotros también hemos aprendido en este camino para poder juntos ir creciendo en la verdad. Bueno, y como último punto, ¿verdad? Muy importante, caminar en esa verdad es rodeándote de personas que te impulsen a la verdad. Caminar solo muchas veces es difícil, por eso espacios como este podcast existen para caminar juntos en la verdad y el amor. Rodearse de personas, ¿verdad? Son como ese apoyo que Dios pone a nuestro alrededor. Son esas personas que si te rodeas, personas de la iglesia, donde te congregas, en este podcast también, nosotros no solamente te vamos a transmitir la palabra de Dios, sino que también queremos ser esa familia, ese apoyo que quizás no tienes, y ser esas personas que también te puedan guiar en este camino para caminar en la verdad y en el amor que Dios te tiene para ti, para que puedas conocer más de su palabra, ¿verdad? Claro, y bueno, tal vez muchos hemos escuchado un dicho de nuestros abuelos y nuestros padres que dice, dime con quién andas y te diré quién eres también, ¿verdad? Es un punto muy importante porque creo que aunque la gente diga que no y demás, muchas veces las personas terminan haciendo lo que en su mayoría con esas personas se acompañan, ¿verdad? Entonces, un dicho muy cierto, un dicho muy cierto. Y por eso la importancia de rodearnos de personas que nos impulsen a seguir esta verdad, que nos impulsen a fomentar lo que es en nuestras vidas el seguir a Jesús, ¿verdad? También quiero tocar lo que es el punto sobre el amor. ¿Qué hay del amor, verdad? Tenemos dos puntos ahí, lo que es el amor bíblico y lo que es el amor del mundo. Muy importante, el amor del mundo. El amor del mundo es un amor condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que te amo si me hace sentir bien, si me conviene, si estás de acuerdo conmigo. Eso es un amor del mundo, un amor condicional, centrado en uno mismo, busca placer, aprobación o beneficio personal. Cambia fácilmente, se basa en emociones y circunstancias. Un ejemplo típico de esto es haz lo que te haga feliz aunque eso signifique dañar a otros o alejarse de Dios. Bueno, Parte, ¿qué piensa? la verdad
Yo veo el amor del mundo es un amor muy cambiante, es un amor en el cual te quiere dar un valor como persona, pero en realidad nuestro verdadero valor está en Dios. ¿Sí o no? Eh, Muchas veces hay muchas personas que dicen es que no me valoran, es que, pero es que el valor que nosotros tenemos no debe depender de las demás personas, no debe depender de ese amor que las personas tal vez nos quieran dar o quieran marcar en nuestra vida, sino es ver el amor que Dios ha puesto en esas personas y cómo esas personas, el amor que Dios les ha dado, ellos nos los están dando a nosotros, que es un amor genuino y no un amor del mundo, un amor pasajero. Acá por acá tenemos que dice, amarnos siempre es aprobar, verdad y amor van juntos. El amor bíblico no es permisivo, es transformador. Muy importante, ¿verdad? Entender eso. Jesús amaba profundamente, pero también confrontaba con amor, porque amar no es siempre decir sí, a veces es decir, esto no es bueno para ti. Yo lo veo también como con el ejemplo tal vez de los padres, ¿verdad? Que tenemos nuestros hijos, que no siempre les vamos a dar lo que ellos quieren, no porque no los queramos ver felices, porque tal vez al nosotros negarle algo a nuestros hijos, ellos se van a sentir mal en ese momento, pero es porque nosotros, como cabezas de esos niños, de nuestros hijos, sabemos que no es lo mejor para ellos, sabemos que no es lo que les conviene y por eso no lo damos, ¿verdad? Bueno, el amor bíblico es incondicional. Dios nos amó aun cuando no lo merecíamos. Sí. En Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor bíblico, el amor espiritual, ¿verdad? Que Dios nos tiene, es un amor sacrificial. Correcto, No busca lo suyo, da, entrega y sirve. correcto. Es firme y eterno, no cambia con las emociones, es una decisión, no solo un sentimiento. Un ejemplo supremo es Jesús en la cruz. Qué importante porque también se basa en lo que estábamos hablando sobre los niños, lo que yo decía sobre los niños, ¿verdad? Que, que el que usted no le dé algo a su hijo, perdón, o hija, no quiere decir que no lo ames. Más bien busca lo que dice acá. No cambia con las emociones. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tu hijo se ponga a llorar, no le vas a dar lo que quería. ¿Por qué? Porque no cambia con las emociones. Sabes que aunque llore, no es conveniente. Es una decisión, no es solo un sentimiento. Usted como padre no lo hace porque siente que no es así o porque siente que no le conviene. Lo hace porque tomaste una decisión, porque sabes las consecuencias de eso. Tal vez un ejemplo vivo en eso que estoy diciendo, tal vez un niño, tu hijo llega y te pide, no sé, un cuchillo porque quiere cortar algo, o simplemente está jugando y ve un cuchillo en tu mesa, en tu desayunador, y quiere usarlo y te lo pide. Como padres responsables no le vamos a dar un cuchillo a un niño porque sabemos que se puede cortar o puede ocurrir un accidente, aunque el niño llore. Esto es un ejemplo de un amor que es firme y eterno, que no cambia con las emociones, ¿verdad? Lo vemos también en los matrimonios. El ejemplo del amor bíblico y el amor del mundo, ¿verdad? Que cambia fácilmente, y el amor bíblico que es un amor incondicional. Muchos matrimonios eh, en el mundo vemos que fracasan, matrimonios que se separan. Esto es porque también muchas veces, o en relaciones, no solo en matrimonios, pensamos que nosotros amamos a esa persona por un sentimiento, que amamos a esa persona porque siempre vamos a sentir lo mismo por esa persona en constancia de emociones, ¿verdad? Y no es así, el amar es una decisión. Yo estoy con esa persona porque yo decidí amarla, porque yo decidí terminar mi vida con esa persona, yo decidí formar un camino en Dios con esa persona, y ahí es donde se ve el amor bíblico, lo que es un amor incondicional, que no cambia por emociones, ¿verdad? También vemos muchas veces los matrimonios que viven como novios o juntados, o como ahora se les llama Unión libre. unión libre, que tienen muchos años juntos, que tienen 10, 15 años juntos, conforman, hacen su camino en Dios, se casan y duran 1 o 2 años y ya no pasa nada más. Simplemente esa relación se termina.
¿Por qué pasa esto? Porque cuando usted está haciendo las cosas mal, estás bajo el mando del enemigo y el enemigo no le sirve tocarte cuando ya estás bajo el mando de él. Cuando usted empieza a hacer las cosas bien, empiezas a caminar con tu pareja en el Señor y ves esas relaciones que duran 2 años, se casaron y duran 2 años y tenían un montón de años de estar juntos, es porque el diablo ve donde tú pones las cosas en orden y él ya no quiere tocar ese matrimonio que era de unión libre, ahora quiere destruir algo que Dios hizo. Quiere destruir lo que Dios en su momento marcó como el camino para empezar a que te dirijas a sus pies, ¿verdad? Entonces, cuando haces las cosas bien en Dios, es cuando el enemigo toca esa relación y por eso vemos tantos matrimonios que con 1 año, 2 años de estar casados terminan después de tanto tiempo de relación, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Bueno, y en esa parte, ¿verdad? Donde dice el ejemplo supremo, ¿verdad? Jesús en la cruz. Sí, ¿no? Y sé que esto se habla muchas veces y que es muy repetitivo, de que Jesús murió por nosotros y sí, claro, ¿verdad? Pero es entender detalladamente y saber y sentir, ¿verdad? Y tomar esa decisión y pensar bien en lo que Jesús hizo verdaderamente. O sea, alguien que era recto, que era perfecto, que no era pecador, alguien que Dios mandó, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo, el unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es esto donde nosotros decimos, o sea, nosotros decidimos amar a Jesús. Nosotros decidimos amar a Jesús porque la decisión no va a cambiar. Si nosotros solo lo hacemos por un sentimiento de amar a Jesús, vamos a ser unos cristianos, vamos a ser unas personas que vamos a estar un rato en los caminos de Dios y nos vamos a alejar. En el momento de que es una decisión, Dios al final te va a transformar ese sentimiento que tienes y ese sentimiento ya lo va a hacer eterno para que tú ames a Jesús, porque todos sabemos que Dios nos ama y que Jesús nos amó por lo que hizo, que por su gracia somos salvos, ¿verdad? No por medio de nuestras obras, no por medio de lo que nosotros hagamos, sino por ese amor que Él nos tuvo, por esa gracia y por lo que nosotros creemos, ¿verdad? Pero es ahí en donde nosotros comenzamos a decidir amar a Jesús en este momento y Dios se empieza a transformar ese sentimiento en un sentimiento eterno, ¿verdad? Es correcto. Igualmente, aparte de que Jesús vino a la tierra para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Creo que tiene un trasfondo más sobre su venida y es que Él vino a enseñarnos cómo vivir. Él vino a enseñarnos en que íbamos a ser tentados, en que muchas veces íbamos a ser burlados hasta por nuestras propias familias por el simple hecho de seguir a Jesús, que otras veces también íbamos a ser maltratados, pero creo que Él vino a enseñarnos cómo vivir eso. Él vino a mostrarnos cómo caminar ese camino tan complicado, esos desiertos, cómo superarlos con la ayuda de nuestro Padre, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Y no, y bueno, de verdad, o sea, este podcast, deseo, ¿verdad?, de nuestro corazón que sea de Sí, mucha sí. bendición. De verdad les agradecemos por estar viendo, es un placer de que nos acompañen en este primer episodio. Y que ojalá puedan seguirnos acompañando, ¿verdad? Amén, así Que es. puedan seguir viéndonos, escuchándonos, ¿verdad? Y de verdad, o sea, este es un podcast que no queremos que sea un podcast en el que solo se hable la palabra de Dios, sino que se viva. Sino que se viva la palabra de Dios y que vivamos en ese camino, en esa verdad, en ese amor, ¿verdad?, que Dios quiere tener con nosotros. O sea, si necesitan algo, somos una familia, estamos para apoyarlos. Esa es la idea, Estamos que encontremos escuchando, familia. ¿verdad? Ahí también van a estar los comentarios. Si nos quieren comentar algo sobre algunos temas que quieren que toquemos en otros episodios, Sí. con muchísimo gusto lo vamos a hacer en la medida de lo posible, ¿verdad? Para que también ustedes tengan esa respuesta, ¿verdad?, de parte de Dios y que sea verdaderamente Dios hablándoles a través de nosotros, porque nosotros somos solo unos vasos de barro Así es, ¿no? en el cual Dios deposita su aceite.
Correcto, no somos perfectos, sin embargo, como decía el punto 5 de cómo caminar en la verdad, que decía rodearnos de personas que te impulsen a la verdad. Queremos tal vez ser ese canal, ese podcast donde ustedes puedan encontrar personas, apoyo sobre este camino donde muchas veces es muy complicado caminar por lo que habíamos hablado sobre el mundo, ¿verdad? Que estamos viviendo en un mundo de pecado y muchas veces somos las personas de nuestra familia que caminamos solos en ese camino y eso es lo que queremos, que tal vez encuentres un canal donde puedas escuchar de la palabra y que juntos formemos esa familia en Dios, ¿verdad? Amén, amén, así es. Y bueno, y para, y para que nos puedan seguir, ¿verdad? Nos pueden seguir, ¿verdad? Suscríbanse, compartan. Igual en este video van a encontrar links de todos nuestros canales, ¿verdad? Para que puedan dirigirse hacia ellos y puedan ver un poquito más de nosotros y conocernos un poco más, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, y síganos, ¿verdad? En todas nuestras plataformas, como Cava Podcast, Caminando a la Verdad y el Amor. Eh, También compartan, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros tratamos, compartir de la palabra de Dios para que no solamente quede en nosotros, sino que llegue a muchas personas. Y importante agradecerles, ¿verdad? Por este momento que tomaron de su día, de su tiempo, de su noche, sea el momento que nos estén viendo, ¿verdad? El ratito que tomaron para poder ver este episodio, agradecérselos porque para nosotros es muy importante que nos estén viendo. Bueno, y tenemos una pregunta confrontativa, con amor, con bendición, ¿verdad? La pregunta sobre este nuevo episodio sería, ¿estás caminando en la verdad y el amor o te has desviado?